Bueno, mi nombre es Federico, trabajo como docente de informática en nivel medio. La escuela tiene la orientación informática, al menos en Río Negro, cada localidad debía tener una sola orientación, o sea, no se podían repetir las orientaciones dentro de la localidad. Más o menos se mantuvieron, es decir, la escuela donde yo trabajo ya tenía la orientación informática, bachiller en informática, y continuó con la misma orientación. Sí ha cambiado, por supuesto, el ciclo básico, ha pasado de tener 3 años a tener 2 años, y el ciclo orientado ha pasado de tener 2 años a 3 años. Eso reduce bastante cantidad de horas de las materias más comunes, por llamarlo de alguna manera, y amplía un poco la cantidad de horas de las materias más específicas, de las formaciones orientadas. Eso ha traído que hoy por hoy en algunos colegios no se estén cubriendo los cargos de materias específicas. Una de ellas, informática, tenemos ese problema. Hoy tenemos un cargo de 25 horas sin cubrir. Y esto ha llevado, incluso se ve reflejado en la propia página del ministerio, casi desesperadamente publican las ofertas de horas en las SRN, cosa que antes nunca había pasado. Lo mismo pasa con los cargos de filosofía, por ejemplo, no se están cubriendo. ¿Qué se ve, digamos, trabajando en la SRN? Y bueno, se ve todo esto que un poco hasta ahora teóricamente han comentado mis compañeros. Es lo que se vive, digamos, se vive este tránsito de los chicos, de los alumnos, se vive cómo van pasando de año, algunos sin hacer absolutamente nada. Ustedes saben que, bueno, primer y segundo año es un bloque académico, o sea, los tienen que, digamos, pasar de año sí o sí, ahí no hay ningún tipo de evaluación, de nada, pasan sí o sí, es un bloque académico como en la primaria, de primero y segundo pasan. Pero después el resto de los años también. ¿Y cuál es el problema? Yo tengo la mayoría de las horas en quinto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la realidad que vimos el año pasado? Que ha egresado el 30% de la matrícula. Entonces, ¿qué viene pasando? Que el alumno va acumulando trayectorias. Las trayectorias están divididas por cuatrimestres. Para nosotros una trayectoria es un cuatrimestre. Entonces, lo que el alumno va adeudando son las trayectorias, ¿no? Son los cuatrimestres que no aprueba. ¿Qué pasa? Puede llegar a quinto año adeudando todas las trayectorias, ¿sí? Entonces llega a quinto año y debe quizás toda el área de informática, que tiene 7 materias, multiplicado por 2 trayectorias por año, ¿sí? Entonces tiene que venir a rendir, quizás como venía antes, porque obviamente si no, no puede entrar a la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Se da el tránsito de primero a quinto año, pero acumulando, en definitiva, todas las materias que ahora se llaman unidad curricular, espacio curricular, en quinto. O sea, el alumno entra a la escuela y sale de la escuela. No sale del sistema educativo porque no terminó de acreditar los saberes, ¿no? Ya no se habla de conocimientos, sino de saberes. Se vive esto que decían del rol del docente. Ya no es un docente frente a un grupo de alumnos haciendo la exposición didáctica, sino que el docente pasa a ser un guía, un maestro artesano, como hacen varias capacitaciones, ¿no? En la construcción del saber. ¿Sí? El saber está. El saber está, no es que haga falta hacer una transposición didáctica. El saber está. El docente es el guía en la construcción de los saberes de los estudiantes, ¿sí? Cada uno hace su proceso de construcción del saber. Esa es la trayectoria. Entonces, cada uno aprende de manera individual y a ritmo diferente. Por eso es que uno puede llegar a quinto debiendo 6 trayectorias y otro debiendo una o otro debiendo ninguna, ¿sí? Es como nosotros lo decíamos antes de que se implemente, la veíamos como la normativa como sui generis, le decíamos,
como que no tenía nada concreto, entonces iba a ser después muy difícil, cuando se presenten determinadas situaciones, defender desde la normativa algunos derechos de los docentes. ¿Qué sucede en los recreos, por ejemplo? Y no está claro. Cada escuela lo maneja como acuerde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo actualmente, en el primer recreo se mantuvo como el año pasado y el segundo no. El segundo sale la mitad de la escuela al recreo en un horario, la otra mitad en otro horario. Y los docentes debemos cubrir los recreos, como en la primaria, ¿sí? Por ahí lo que muchos se preguntan es, ¿y los docentes cuándo tenemos el tiempo para ir al baño o tomar algo? Y no lo tenés porque tenés que estar al cuidado, o sea, sos responsable del cuidado de los alumnos en los espacios del recreo también, ¿sí? Lo que se da con la asistencia, por ejemplo, es el régimen académico establece un 75% de asistencia a cada unidad curricular para acreditar esa unidad curricular. Lo que sucede, bueno, es que la mayoría no lo alcanza a cumplir. Entonces, bueno, lo tenés que terminar desaprobando al estudiante por no haber cumplido la asistencia, ¿sí? También es medio gris eso, es decir, bueno, y si tiene un 70%, ¿qué hago? Porque es 75%. Si tiene un 73%, y no, bueno, fíjate. Es todo un poco así, ¿no? Lo que se da en la SRN, el fíjate y el vemos cómo lo hacemos. También ha llevado grandes conflictos empezar a trabajar de un año a otro, de repente en pareja pedagógica, cosa que antes no lo hacíamos, o no pareja, porque a veces somos 3, 4 o 5 docentes dentro del aula, sobre todo en los talleres interdisciplinares. Esto ha llevado a cuestiones que antes no pasaban, a conflictos entre compañeros. Hemos tenido casos de violencia de género, denunciadas y con licencia por violencia de género entre docentes, o sea, cuestiones que antes por ahí no se daban. Claro, imagínense que tenemos docentes que están por jubilar, docentes que recién entran, con miradas diferentes, que venían trabajando de una manera y de repente tienen que trabajar todos de manera unificada, ponerse de acuerdo en la reunión diaria. Pero ¿y si no se ponen de acuerdo? Eso no está muy tan bien reglamentado, ¿no? Después, con respecto a una de las cuestiones que hacen a la reforma laboral, para que se den una idea, quien tenga familia sobre todo, yo el año pasado, yo que tengo un cargo de 25 horas, son horas reloj, trabajaba de 8 a 1 todos los días. Era bastante conveniente. Este año me dijeron, bueno, tus horarios van a ser estos, son totalmente diferentes. Están la mayoría de los horarios a la tarde, pero todos cortados. Ya no trabajo más 5 horas por día. Un día trabajo 8, otro día trabajo 7, otro día trabajo 5, otro día no trabajo, ¿sí? Eso hace también que sea difícil quizás conseguir horas por ahí en otros colegios, o que te acomoden las horas en otros colegios. Se da también ahí un tema con los horarios en ese sentido. Cuesta después ir acomodando los horarios en ese sentido, ¿no? Me gustaría preguntarle al compañero, ¿cuál es el límite de horas que vos podés tomar en compatibilidad? Porque sí que tenés un cargo de 25 horas reloj, pero ¿hasta cuántas podés tomar? Nosotros tenemos primera y segunda vuelta, no sé cómo es en Neuquén. En primera vuelta, que sería lo compatible, digamos, son 25, es lo máximo. Equivalen a 37,5 horas cátedra. Antes eran 36, con la reforma tuvieron que, para que dé 25, tuvieron que ampliarlo a 37,5 horas cátedra. Perdón, y eso también fue una parte de la zanahoria. Decían, bueno, Claro. van a poder laburar una hora más, Claro. y cobrar. Claro. Después vimos que, haciendo la comparación entre el cargo de 25 de la SRN y si pudiéramos trabajar 37,5 horas cátedra, no da lo mismo, pero bueno, da un poco menos, pero bueno, ese es otro tema. Los cargos son de 9, 16 y 25 horas reloj. No hay otra opción. No es que como antes que yo podía tomar 2 horas de tal materia, 2 horas cátedra. No. Lo mínimo que se puede trabajar son 9 horas. Lo máximo en primera vuelta son 25.
¿sí? Por supuesto, claro. El cargo de 9 horas y el de 16 están atados al turno, como dice Ana. Es decir, yo puedo tomar un cargo de 9 en el turno mañana. ¿Qué significa eso? Yo trabajo 9 horas en esta escuela en el turno mañana. Que el director me puede acomodar los horarios, 9 horas, me las puede programar como quiera, siempre en el turno mañana. Lo mismo con el de 16. Ahora, el de 25 no. El de 25 abarca los dos turnos. ¿Qué significa? Que yo soy docente de esta escuela, como dijeron mis compañeros, ya no es que tomo horas en este horario, no. Yo tomo el cargo de 25 en esta escuela. Los horarios me los organiza el director. Me los puede organizar tanto a la mañana como a la tarde. ¿Sí? Por eso es que a mí, yo que el año pasado tenía todo a la mañana, este año me cambiaron todos los horarios. Me pusieron a la mañana y a la tarde. Después, otra de las zanahorias, como decía el chavo, son las horas disponibles. En mi caso yo tengo 7 horas disponibles. Me parece bastante. Uno al principio dice que bueno, porque voy a tener tiempo para planificar, para corregir, para hacer ejercicios. Y no, en realidad es que te dicen, bueno, si vos estás en horas disponibles, búscate con quién meterte en el aula. O sea, tratando de que sea del área. Este año al menos mejoraron que sea del área. El año pasado me mandaron, acuérdense que yo doy informática en 5º año, me mandaron a teatro de primer año. Imagínense cómo me sentía, ¿no? Me sentía medio raro. Ah, y 20 minutos de plástica. Sí, porque no daban el horario, 20 minutos a plástica y después a teatro. Este año por lo menos dijeron, bueno, sí, que sea del área. Ya que van a estar en pareja pedagógica, al menos que sea afín, ¿no? ¿En qué momento los profesores que trabajan, que van juntos al aula, tienen para trabajar, para coordinar ese trabajo que van a hacer en el aula? Bien, dentro de los cargos, de los 3 cargos, hay 2 horas que son de reunión de área. La reunión de área tiene un horario fijo, es así, es lo único que está fijo dentro de la semana, donde se encuentran todos los docentes del área. Pero es por turno, digamos. Yo, por ejemplo, yo que voy generalmente a la tarde, y mi reunión de área la hago a la tarde, yo no me encuentro con todos los docentes, me encuentro con la mitad del área, porque hay otros que van a la mañana. En los casos del cargo de 25 está contemplada la rotación para que uno pueda ir rotando e ir a las 2 reuniones, o sea, alguna vez a la mañana, alguna vez a la tarde, para poder encontrarse. Ahora, los docentes que tienen el turno designado y a la tarde trabajan en otra escuela, nunca quizás se van a encontrar con docentes que estén en la misma situación en el otro turno. ¿Sí? En esa reunión diaria ustedes trabajan, digamos, situaciones o la coordinación del trabajo de todos los cursos que tienen a cargo. Exactamente. 2 horas. Sí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la teoría. Claro, en 2 horas es imposible y menos cuando pasa esto, cuando está dividido. Está dividido porque ¿cómo nosotros tomamos una definición para todo el área si no estamos todos? Claro, eso es el principio. Después, ¿cómo hacen en 2 horas para hablar, coordinar el trabajo de todos? Claro, el régimen académico contempla informes cualitativos que hay que hacer por alumno, ¿no? Por estudiante. ¿Con qué frecuencia? Dentro de esas 2 horas de área, además de tener que planificar, a mitad del cuatrimestre los docentes tenemos que elaborar informes individuales de cada estudiante. En esos informes tenemos que poner, como viene, sacar el porcentaje de asistencia de cada uno de estos chicos como para mandar a las familias y eso después se replica cuando termina el cuatrimestre. En total son 4 al año. Y por último, al final de año también hay que hacer un registro cualitativo, que es un informe individual que queda dentro de la escuela, que no va a las familias, y que ahí se ve si el chico, si el estudiante aprobó o bien quedó en curso. La figura de desaprobado no existe más. Nadie desaprueba, quedan en curso. Y eso va para que uno le elabore una trayectoria individual. Dentro de la teoría se ve todo muy bonito, porque se bueno, sí, el seguimiento individualizado, la trayectoria, el aprendizaje de cada uno construimos, todo muy bonito. El tema es que el máximo de horas, que es el paquete de 25 horas, por ejemplo, yo tengo 11 agrupamientos. Eso significa 11 cursos, con cursos de 30, 32 chicos.
muchos chicos en inclusión, o sea, en la práctica es imposible entonces. Es una estafa educativa porque los chicos no aprenden. Y por más que uno quiera hacer lo mejor posible por llegar con todo lo que hay que cumplir, es imposible porque nos han tapado con la burocracia y con los papelitos que hay que ir completando constantemente. No hay manera de llegar, y además no es que uno lo completa solo, sino que tenés que coordinar con tus compañeros de área para decir, bueno, a este chico ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos adelante? Y eso teóricamente en esas 2 horas de reunión de áreas semanales, cosa que es imposible. La planificación muchas veces termina siendo por WhatsApp o en el aula misma se che, ¿y ahora qué hacer? Che, ¿cómo se dice? Claro, o antes de entrar al aula. Es vergonzoso. O antes de entrar al aula, che, quedamos hoy. O antes de entrar al aula, che, quedamos hoy, o cómo nos dividimos. Porque muchos otros profes optan por dividir. Bueno, vos das la primera hora, yo doy la segunda. Esa es otra opción. Es otro caso de realmente trabajar Claro. en área en formato taller. Si no, Claro. muchas áreas terminan haciendo así. Dividen un espacio, dividen el otro y cada uno hace lo suyo. Que teóricamente no es eso. Otra de las cuestiones que antes y hoy en la técnica todavía se plantea es decir, no puedes tomar 3 horas cátedras seguidas porque dan dictador. No vas a estar 2 horas reloj frente del mismo grupo, ¿no? Bueno, yo el año pasado tenía 5 horas reloj frente al mismo grupo. ¿Se entiende? Con la misma unidad curricular. 5 horas con los mismos chicos dándole la misma materia. Y este año no ha mejorado mucho, pues lo sigo teniendo al mismo grupo, pero diferente materia. Pero sigue siendo del área de informática y yo sigo siendo la misma cara. Es un tema eso que antes se criticaba, se restringían los movimientos de horario de los profes. Si no, no puedes tomar 3 horas seguidas, 3 horas cátedra, 3 horas de 40 minutos, no puedes tomar porque es antipedagógico. Pero resulta que ahora eso ya no existe más. Ahora se puede tener 5 horas frente al mismo curso, con el mismo grupo, no pasa. 5 horas reloj, claro, 5 horas reloj con los mismos estudiantes. Imagínense 5 horas de informática en 5º año. Insostenible realmente. Entonces se ve también esta cuestión del desánimo y de cómo se van dando cuenta los estudiantes de la estafa, que lo empiezan a expresar con sus propias palabras. O sea, en boca de ellos sale la palabra estafa. Eso es lo más triste, creo yo, de la reforma. En boca de ellos sale la palabra estafa. Se sienten estafados. Se sienten estafados cuando empiezan a ver que no pasa nada, que pasan, que transitan, justamente, que no pasa nada. La construcción de saberes, evidentemente, no era lo mismo que el conocimiento, que la transposición didáctica. Se empiezan a dar cuenta de esto, se empiezan a dar cuenta de, bueno, vengo, no vengo, más o menos es lo mismo. Vemos qué hacemos, vemos cómo sigue. Y otra cuestión importante que está todavía, creo yo, sin resolver, es el tema de qué hacen los estudiantes mientras los docentes estamos en la reunión de área, que a veces se le ha denominado espacio de vida estudiantil. Y para ese espacio de vida estudiantil hay una figura docente que es el REBE, que es el referente del espacio de vida estudiantil. Ese docente, en esas 2 horas, en esas 2 horas, está a cargo de 600 estudiantes al mismo tiempo. ¿Sí? Porque está a cargo de... O sea, el estudiante tiene que ir. O sea, ahora que los docentes estamos en reunión diaria, los estudiantes van a la escuela. ¿Todos los docentes hacen reunión de área en simultáneo? En el mismo horario. Los En miércoles, todas las escuelas de Río Negro. Los miércoles de 8 a 10 y de 1:30 a 3:30, todos los docentes de Río Negro tienen reunión de área. Sí. Le dan el acompañamiento de los preceptores. Se designa por asamblea. Ahí no, porque en su principio no. En el primer esbozo de reforma era un cargo, esto es buenísimo, a ver si sacan sus conclusiones también. Era un cargo designado por el Ejecutivo para hablar de asuntos de la ciudadanía y así, ¿no? Estaba esbozado así.
Lo que terminaba haciendo era una designación a dedo de la gente que se comportaban como funcionarios. Lo que terminó sucediendo es que les renunciaron todo porque no se llegaron a buenos acuerdos, porque tampoco les generaban un buen pago, pero aparte estaba tan agarrado de los pelos ese espacio que no había forma de contener esa cantidad de estudiantes, inclusive, en el mejor de los casos, una escuela con gimnasio. Pero hay muchas escuelas que no tienen gimnasio, que no tienen espacio para contener en su totalidad y aparte hacer talleres o actividades estético-expresivas. Sí, es descabellado, pero fue planteado así y sigue siendo sostenido de esa manera. A tal punto que tuvieron que atar con alambre esa figura y poner a disposición los preceptores, sacar a los preceptores de sus tareas administrativas pedagógicas y ponerlas al servicio del REBE, ¿sí? Pese a todo eso, los REBEs siguen renunciando y terminan siendo compañeros docentes que recién se inician, que necesitan el laburo. Digo esto yo porque los recibo todos los días en la seccional. Y que se van sumamente estresados, ninguneados, muy mal se van los compañeros estos, ¿sí? Por lo general, digo, tienen incumbencia los psicólogos sociales, trabajadores sociales, docentes de humanidades. Bueno, ese es los que tienen incumbencias, ¿sí? Para nosotros eso fue un capítulo también en nuestra crítica a la SRN, ¿no es cierto? Nosotros entendimos en su principio que había una intencionalidad del gobierno de poner gente afina al ejecutivo de turno y que desde ahí podían generar algún tipo de apoyo a la política vigente, ¿no? Desde el ejecutivo, pero bueno, viene siendo un fracaso y lo que termina siendo complicado es que ese compañero trabajador, la responsabilidad civil, yo porque lo miro, ya tengo el ojo afilado en eso, de que es responsabilidad civil y los riesgos que corre un trabajador cuando se enfrenta a una situación por el estilo. Es altísima, porque es incontrolable. También esto también lo digo de formación profesional, soy profe de educación física yo. Y cuando me acuerdo que veíamos, estudiábamos lo que era la responsabilidad civil en un gimnasio, cuando los cuerpos se ponen en movimiento y todo lo que eso involucra, no es el mismo escenario que cuando están los cuerpos quietos en un aula más bien tradicional, con todas las críticas que le podemos hacer, pero es terrible el pánico, el estrés que le genera de no poder controlar esa cantidad de adolescentes de todos los grupos etarios, de primero a quinto. Imagínense, es verdad que es un solo día a la semana, pero ese día esa persona, ese compañero termina muerto.